Buenas noches, nos encontramos en la ciudad de Salto después de haber vivido una jornada de muchísimo trabajo donde tratamos de llevarles a ustedes la información más precisa acerca de este triste y trágico hecho que conmocionó no solo al país, sino también y específicamente a la ciudad de Paysandú, a la sociedad sanducera, pero también a los salteños por la cercanía con la que nos tocó este caso en particular. Se trata del crimen de Juliana y de Mateo, un aberrante hecho que sucedió el pasado lunes, donde recién el día martes los familiares de Juliana y de Mateo dan a conocer la desaparición de los mismos y días posteriores comienza a tejerse esta historia que termina con un trágico desenlace. El día miércoles pasado se conoció que el hermano de Juliana y además tío de Mateo había estado en la ciudad de Salto, donde trabajó durante mucho tiempo en la zafralidad, en la cosecha de arándanos, y por eso había llegado hasta esta ciudad con la finalidad de ocultar la motocicleta que le había sustraído justamente a su hermana luego de haber cometido el crimen el pasado lunes. Según lo que declaró hoy la fiscal Cecilia Irigoyen, fiscal de cuarto turno de Paysandú, que hizo una conferencia de prensa junto al jefe de policía Eduardo Álvarez, luego de imputar a esta persona que se llama Jorge, que tiene 29 años de edad, que es hermano de Juliana y que fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco y por el concurso del homicidio con el niño, o sea, por cometer dos homicidios. Dio explicaciones y contó a grandes rasgos cómo se había dado esta situación. Este muchacho habría tenido inconvenientes de todo tipo con su hermana, había tenido enfrentamientos, hechos de violencia reiterados, por los cuales ya existían denuncias ante la policía sanducera, se había actuado en su momento y luego nadie esperaba esta situación tan trágica. El pasado lunes, según lo que se pudo saber luego de la audiencia de formalización que llevó adelante la justicia de Paysandú, es que el pasado lunes tuvieron una desavenencia muy grande por que esta persona necesitaba dinero y le había exigido a su hermana que le entregara dinero y esa desavenencia terminó en que esta persona ultimó a su hermana con un cuchillo, dándole varias puñaladas, asestándole varias puñaladas y luego desmembró parte de su cuerpo, introduciéndola en una bolsa y llevándola hasta la zona de Playa La Mallea, que está ubicada en la zona sur de la ciudad de Paysandú. Allí la abandonó y volvió por Mateo, por su hijo, donde al día siguiente, sobre las primeras horas de la mañana, lo llevó a Mateo hasta el lugar donde estaba la madre y ultimó al niño de 8 años. También de la misma manera que a la madre y cometiendo la misma atrocidad que con la madre, poniéndolos a ambos en bolsas donde los abandonó en ese lugar. Intentó quemar sus cuerpos, pero no logró ese cometido y los dejó abandonados en el lugar. Luego de esto, esta persona se retiró, pero fue vista por un ladrillero de la zona, quien le inquirió por su presencia en el lugar, y esta persona le dijo que estaba allí enterrando un animal que se le había muerto y se fue de ese lugar. Luego tomó la moto de Juliana a los 2 días y se vino hasta la ciudad de Salto buscando una coartada, dejando la moto en la terminal de Salto, también trayendo 2 mochilas que pertenecían a Juliana y a Mateo con pertenencias de ambos, dejándolas en los lockers de la terminal de Salto, pero fue visto por la policía porque ya estaba siendo por lo menos investigado, porque se sospechaba de su posible intervención en la desaparición de su hermana y de su sobrino, y allí fue que hallaron que había dejado estacionada la moto en la terminal de Salto. La moto pertenecía a Juliana, se la había comprado hace un mes, le había quitado la matrícula a la moto, la había hecho desaparecer, y había dejado las mochilas con las pertenencias de ambos en los lockers de la terminal,
cosa que entregó efectivamente, fue trasladado por la policía de Salto hacia Paysandú, prestó declaraciones y como no había elementos contundentes, la Fiscalía en ese momento lo dejó en libertad. Luego el día jueves fue inquirido por varios vecinos, quienes lo culpaban de la desaparición de su hermana y por esto llamaron a la policía, lo volvieron a llevar y volvió a ser dejado en libertad. Pero a todo esto la policía de Paysandú ya venía trabajando de manera reservada con varios elementos que tenía consigo y el día viernes solicitó a la policía de Salto que pudiera apoyarlos con la unidad canina K9, con los perros de búsqueda y rescate, donde policías de Salto se trasladaron hasta Paysandú y buscaron en esas zonas donde este ladrillero, esta persona que lo había visto, había declarado haberlo visto en el lugar. Buscaron entre las malezas y lamentablemente ocurrió lo que todos ya sabemos, que fue el hallazgo de los cuerpos de Julián y Mateo. Una situación atroz, lamentable y terrible, que lamentablemente tenemos que comunicarles a ustedes luego de haber chequeado un montón de datos y de información que nos llegó en las últimas horas. Estuvimos trabajando justamente para poder llevarles esta información porque generó una jornada luctuosa para todo el país y nos conmocionó a todos por la ferocidad del hecho. Nosotros simplemente queríamos comentarles esto. Esta persona fue imputada por homicidio especialmente agravados, está cumpliendo una prisión preventiva por un plazo prudencial de 180 días y en ese lapso la justicia tiene que dictar una sentencia de condena sobre esta persona donde se espera que recaiga la pena de mayor dureza. Nosotros somos La Guardia, queríamos informarles sobre este episodio y bueno, sigamos adelante con todo este tipo de situaciones y vamos a seguir informándoles en los próximos minutos.